Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 251. Lancer Finale is going all out. El enfrentamiento entre Draco y Lancer había llegado a un punto muerto. Desde el principio, el objetivo de Diarmuid fue poner a prueba los límites de su oponente. Lancer fue cuidadoso, estudiando el alcance de las habilidades de su oponente. Sin duda, tanto sus habilidades físicas como su manejo de la espada estaban al más alto nivel. Diarmuid no se dio cuenta de cómo su aura había cambiado inmediatamente de ligeramente más fuerte que la de una persona promedio a una que podía luchar contra él sin ningún problema. El objetivo de Draco era aún más simple. Él ya conocía las habilidades de Diarmuid, por lo que no había necesidad de probar cuáles eran las habilidades de Lancer. El verdadero objetivo de Draco no era nada más que demostrar su valía. ¿Cuáles son sus límites actuales, su velocidad de reacción, el poder detrás de sus ataques? En general, Draco quería un oponente que pudiera sacar a relucir su nueva fuerza. Quería ver cuánto había crecido en este tiempo. Si matar o no a Diarmuid era secundario. Después de todo, con el noble fantasma que poseía, matar a los Servants de esta guerra del Santo Grial no era nada complicado. Solo Artoria y Gilgamesh eran un problema para él. Aunque Draco dudaba que ambos pudieran resistirse a su carta del triunfo, ese ataque redujo a cenizas a Ladón junto con todas sus barreras, sin mencionar que ese mismo ataque ahora era mucho más poderoso que antes. Por supuesto, incluso si esto fue solo una prueba para los dos luchadores, estamos hablando de personas con estadísticas que rivalizan con las de los dioses de DXD. Y eso se demostró en los edificios que los rodeaban. La avenida era un miserable destrozo de cicatrices talladas como resultado de la batalla. 2 almacenes ya se habían derrumbado y 100 metros cuadrados de asfalto estaban hechos pedazos. Convertida en un campo de batalla, era casi como si hubiera ocurrido un terremoto. En medio de aquel desastre, sin siquiera un rasguño, Draco y Diarmuid se miraron, preparando su siguiente movimiento. Ninguno mostraba signos de agotamiento. No hay honor en una batalla sin presentación, pero, Diarmuid comenzó a hablar con Draco. Una resolución de muerte vino de la punta de sus 2 lanzas, solo su mirada permaneció fresca. De todos modos, te doy crédito. Llegar a este punto sin mostrar una sola gota de sudor me hace sentir mal por haberte subestimado. Modestia innecesaria, yo habría reaccionado de la misma manera si estuviera en tu lugar. Draco no mentía. Si estuviera en la misma posición que Diarmuid, enfrentándose a un oponente al menos 5 veces más débil que él, Draco tampoco habría tenido en gran estima a ese oponente. Para ser honesto, no me importa darte mi nombre. Levantando su espada, Draco mostró una gran sonrisa. Ya basta de este juego, Lancer. Una vez más, la voz fría resonó en la habitación. No alargues más la pelea. Este es un enemigo formidable. Hazlo rápido. Podrás mostrar tu noble fantasma. Ante las palabras del maestro de Lancer, Draco no pudo evitar sonreír aún más. Finalmente iban a ir con todo. Era de sentido común que un Servant no podía mostrar su noble fantasma sin recibir la respectiva orden de su máster. Solo unos pocos de la clase Archer, como Gilgamesh, eran libres de usarlos a su gusto debido a su alto nivel de acción independiente. Lo mismo era más o menos cierto con los Servant de Draco, pero él ya les había dado sus respectivas órdenes para que usaran su noble fantasma si era necesario. Entendido, mi maestro. Al contrario de lo que había mostrado de su carácter hasta el momento, Lancer bajó silenciosamente la voz y cambió el agarre de su arma. Sin dudarlo, dejó caer a sus pies la lanza corta que llevaba en la mano izquierda. Al ver esto, Draco no pudo evitar sonreír. Esta estrategia de Lancer no era efectiva contra él.
Diarmuid se desprendió del amuleto que estaba firmemente atado alrededor de la larga lanza en su mano izquierda. Era una lanza de color carmesí intenso. Totalmente diferente a lo anterior, el prana comienza a elevarse desde la punta de la lanza como un espejismo amenazante. Ahora era el momento de que Lancer se entregara por completo. Draco estaba seguro de que ahora el noble fantasma de Diarmuid estaba funcionando a pleno rendimiento. Sin estar seguro de si los talismanes que rodeaban las lanzas afectaban el uso del noble fantasma, Draco no se había atrevido a dejar que lo golpeara antes. Ahora, estaba seguro de que con esa lanza de Diarmuid que sostenía, Gaedeard podría perforar su armadura. De aquí en adelante, vamos al golpe final, tartamudeó Lancer en voz baja, cambiando su postura para sostener su arma letal con ambas manos. Draco bajó simultáneamente su espada, midiendo entre él y Diarmuid con gran cautela. Que Diarmuid hubiera puesto la trampa con Gaebuire era un gran problema. No porque tuviera que tener cuidado con la trampa, ni mucho menos. El problema era que ahora que Diarmuid luchaba con la única lanza que podía dañar a Draco, no podía usar su estrategia de aprovechar cuando Lancer atacaba con Gaebuide para intentar asestar un golpe. Además, por mucho que la estrategia de Diarmuid de usar dos lanzas fuera interesante y efectiva, solo puedes sacar el máximo provecho de una lanza cuando usas ambas manos. En otras palabras, aunque Lancer no lo sabía, Draco ahora lo tenía más complicado. Por otro lado, exponer el noble fantasma puede tener dos tipos de efectos. Uno está demostrando el gran poder de un movimiento propio más letal al anunciar su verdadero nombre. Por ejemplo, el ataque que Draco mostró frente a Ladon cuando nombró la Evaten. Espada como un sol que se convierte en una calamidad. Por otro lado, también puede ser que el arma ya tenga su naturaleza de noble fantasma. Draco no tenía tal noble fantasma, pero había una persona aquí que sí lo tenía. Ese no era otro que Mordred, con su secreto de pedigrí. El uso de este noble fantasma significaba que los enemigos no podían tener información sobre Mordred. En este caso, la lanza roja de Lancer era similar a la de Mordred. Gaedeard. Rosa carmesí del exorcismo. La lanza perforará directamente a través de cualquier proyección hecha de energía mágica, como la armadura invocada de Artoria. Los campos delimitados, como aire invisible, tendrán pequeñas fisuras creadas que los desgastarán lentamente con cada golpe. Cualquier arma que esté mejorada mágicamente, como aquellas mejoradas por Knightofauner, tendrá sus mejoras y aumentos de habilidades inutilizables cuando sean golpeados por la lanza. Y cualquier elemento que actúe como una fuente de energía mágica, como el libro de hechizos de Prelati, tendrá todas las conexiones con sus destinatarios cortadas. La anulación no es lo suficientemente fuerte como para cancelar o romper la fuente de la hechicería, por lo que no puede cortar la hechicería completada, como los contratos intercambiados en el pasado o las maldiciones, de la forma en que Rulebreaker puede anularlas por completo. La lanza no es adecuada para uso defensivo porque sus efectos solo duran mientras la punta de Gaedeard está en contacto con el objeto, y permite que el objeto funcione con normalidad después de que se levanta la lanza. En este caso, Draco tenía que tener cuidado, ya que la naturaleza de su armadura era similar a la de Mordred o Artoria, aunque estaba a medio camino entre estas y aire invisible. Los dos acortaron la distancia deslizando los pies, en silencio pero con la tensión multiplicándose. Lancer ejecutó el primer movimiento. En comparación con la libertad acrobática de su lanza hasta el momento, esta fue una puñalada mucho más simple, solo en línea recta. Una puñalada mientras se negaba a defenderse de la espada de Draco. Fue un ataque simple y Draco reaccionó instintivamente para bloquear el ataque de Diarmuid. Si él fuera Artoria, este sería el momento en el que Excalibur se revelaría a los demás. Se podría decir que Draco había salvado al Servant de revelar su identidad. El primer golpe había sido simple, pero fue en ese momento cuando comenzó la tormenta. Esto es solo el comienzo. Como dijo Diarmuid, los golpes de lanza aumentaron repentinamente en fuerza, los ataques eran más severos y ya no eran en vano. Diarmuid no se equivocó al dirigir sus golpes y señaló los signos vitales de Draco. No defenderse de un solo ataque significaría una herida fatal. Draco lo sabía muy bien. Por eso su espada repelía todos y cada uno de los ataques. Draco no podía hacer más que observar con admiración cómo Diarmuid mostraba sus habilidades divinas con la lanza. Si no fuera por la habilidad que había adquirido de Rama, Draco no habría podido luchar contra él en su forma humana. Draco estaba observando lo que siempre había admirado en esta vida y en la anterior, la verdadera habilidad con las armas.
Tener un alto poder destructivo, como el noble fantasma de la Evatein, era muy bueno. Sin embargo, no se podía comprar con la belleza con la que Lancer usaba su lanza. Una de las pocas cosas que no le gustaba a Draco de DXD era la falta de artes marciales en la serie. Las peleas siempre terminaban decidiendo quién tenía el poder más destructivo. Y aunque las grandes explosiones eran muy buenas y atractivas, en opinión de Draco, todavía estaban a un nivel de lucha más bajo que el que Draco estaba teniendo con Lancer. La emoción recorrió el cuerpo de Draco, su disposición a luchar aumentaba con cada segundo. Chapter 252. Youre de Ad. Draco se defendió de la serie ininterrumpida de golpes lanzados por Diarmuid, lo cual no fue nada fácil. Si no fuera por Touki, quien aumentó sus estadísticas en un 80%, Draco ya habría sido atravesado por la lanza más de una docena de veces. Lancer quería golpear a Draco de todos modos, pero no iba a dejarse golpear fácilmente. Teniendo el precedente de la pelea entre Artoria y Diarmuid, la cual no había sucedido por la intervención de Draco, sabía que no podía dejar que la lanza de Lancer golpeara su armadura. Al estar compuesta de magia, era totalmente inútil contra la lanza de Diarmuid. No iba a cometer el mismo error que Artoria. Ella dejó que Lancer golpeara el costado de su armadura, pensando que no era suficiente para penetrarla, y contraatacó con su espada. Así, Diarmuid logró perforar la armadura de Saber con facilidad. Parece que Diarmuid se dio cuenta de que este combate no iba a ninguna parte, ya que la defensa de Draco también era impenetrable. Cesó sus ataques y se retiró. Sí, parece que la victoria no se conseguirá tan fácilmente. Meditando, Lancer no parecía demasiado desanimado y habló más bien con voz distraída. Sorprendentemente, este hombre disfrutaba enormemente de competir contra un enemigo formidable. Si el enemigo de Lancer fuera uno que dependiera de su noble fantasma para ganar, Diarmuid lo tendría fácil para derrotarlo. Por ejemplo, Berserker, que depende de su habilidad para transformar cualquier arma en noble fantasma, no tendría ninguna oportunidad contra Lancer, ya que estas armas comunes perderían su propiedad de noble fantasma en el momento en que hicieran contacto con la lanza de Diarmuid. Y solo el noble fantasma puede causar daño a los Servants. Por otro lado, Draco se había cansado de defenderse. Prepárate, Lancer. Draco volvió a ocupar su posición y se preparó para asestar un golpe letal. Su fuerza era superior a la de Diarmuid, por lo que esta era una oportunidad que debía aprovechar. Incluso si fallaba, Diarmuid se vería limitado al ataque que pudiera lanzarle a Draco. Por lo tanto, incluso si Draco no lograba matar a Diarmuid, Lancer tampoco podría matarlo. Con la espada detrás de su cuerpo, una pierna al frente y la otra detrás, Draco descartó cualquier señal de defensa. Independientemente de la defensa, su objetivo era asestar un golpe letal que partiría al oponente de un hombro al otro. Eso es valiente. ¿Es todo o nada? Draco solo sonrió mientras su intención de matar crecía. La presión que estaba creando en ese momento se podía sentir a su alrededor, e incluso el suelo pavimentado estaba cediendo lentamente. Draco estaba pasando por todo en un solo movimiento. Este era un movimiento que había tomado de Artoria. Ella intentaría hacer lo mismo en la historia original. Aún así, había varias diferencias entre lo que ella hizo y lo que Draco estaba haciendo. Cuando Diarmuid golpea a Saber con su lanza larga, ella se quita la armadura al observar que es inútil contra el noble fantasma de Diarmuid. Sin embargo, esto la deja expuesta a las habilidades del otro noble fantasma de Lancer, la lanza corta. En otras palabras, Draco había aprendido de los errores de Artoria, por lo que no dejaría de matar a Diarmuid. Lancer lo entendió. El siguiente ataque de Draco hará que la ventaja de alcance de la lanza larga sea inútil. Si no logra capturar la velocidad de Draco, enfrentará su fin cuando lo corte por la mitad. Draco estudió con calma el juego de pies de su oponente y midió los tiempos de su ataque. Lancer probablemente también estaba calculando la velocidad del ataque. Pero todavía tiene un secreto más contra eso. Por un momento, solo por un momento, los movimientos de Lancer se debilitan. El asfalto convertido en grava creó muchos obstáculos para fortalecer los pies. Los movimientos de Lancer se estancan un poco cada vez que pone fuerza en sus piernas. Draco sonrió y no lo dejó ir. Un fuerte estruendo resuena en la atmósfera. La espada oscura de Draco se enciende, iluminando la oscuridad de la noche con su resplandor. El calor emitido por la espada sofocó a Irisbiel, Artoria y Mordred, quienes observaban a lo lejos. Incluso Maya y Kiritsugu, junto con Assassin y el maestro de Lancer, sintieron el calor quemando sus cuerpos.
Pero quien más sintió el calor sofocante que emitía la espada de Draco fue Diarmuid. Él sabía que, si aquella espada lograba alcanzarlo, quedaría reducido a cenizas. Pero eso no lo asustó. Era un guerrero experimentado que estaba dispuesto a morir. Después de todo, ya había muerto una vez. Draco alcanzó una velocidad que no había tenido antes. Era demasiado tarde para que Diarmuid esquivara desde el momento en que Draco había dado el primer paso. Incluso si lograba causarle una herida grave a Draco, iba a morir. Lancer no se movió. Habiendo abandonado ya la emboscada, la punta de la lanza roja no retrocedió. Lo que se movió en su lugar fueron sus piernas. Con una mente extremadamente concentrada, el flujo del tiempo, incluso más corto que un instante, se estira y se vuelve más lento. La postura de Lancer no era un error, era la posición que había elegido para asegurar su victoria. Era el mismo lugar donde había lanzado su lanza corta, ahora oculta por la grava del pavimento. Draco lo vio todo el tiempo. La sonrisa amenazante cuando estaba seguro de su victoria. El brillo en sus ojos había dicho más que sus palabras. Atacaré a través de tu imprudencia. En lugar de recoger la lanza en su brazo, Lancer pateó la grava a sus pies. No era solo grava lo que flotaba en el aire. La lanza corta que Lancer había lanzado antes, su punta apareció en el aire con precisión en la dirección de Draco. Al igual que en la lanza larga, el amuleto que envolvía toda la longitud de la lanza ya estaba desenvuelto y reveló el metal amarillo debajo de él. Si ese era el arte de la lanza de Lancer. Si ese sirviente era el espíritu heroico conocido como el portador de las dos lanzas demoníacas. Así es, un noble fantasma definitivamente no está limitado a uno. La punta de la lanza corta que Lancer había pateado se arremolinaba con un prana tan siniestro como el de la lanza roja larga, amenazando a Draco. Ya estaba prediciendo el momento en que atravesaría el corazón de Draco mientras él solo podía avanzar, demasiado tarde para detenerse. Pero, lo que Diarmuid no esperaba era que Draco, en lugar de retroceder o intentar esquivar, mantendría esa sonrisa provocativa en su rostro mientras avanzaba hacia Diarmuid. Maestro. Mordred gritó de angustia cuando vio la lanza dirigiéndose hacia el pecho de Draco. Sin embargo, cuando la lanza hizo contacto con la armadura de Draco, ¿qué? Diarmuid solo pudo observar conmocionado cómo su arma era repelida por la armadura de Draco. Desesperado, se retiró lo más rápido posible, tratando de crear una distancia mínima con su oponente. Pero era demasiado tarde. Estás muerto. Draco gritó justo antes del final de la vida de Diarmuid. Chapter 253. What's next? Maldita sea. Esto es malo. Ryder, que estaba de pie en el arco del puente Fuyuki, observando la batalla que se desarrollaba en el distrito de almacenes, murmuró levemente mientras se levantaba. ¿Qué pasa? Al ver al sirviente gigante mostrando impaciencia por primera vez, Uaber se agitó y le preguntó a Ryder mientras se aferraba al marco de hierro. Lancer y ese muchacho han utilizado técnicas decisivas. Parece que ambos quieren que el duelo se decida rápidamente. ¿No sería eso favorable para nosotros? Tonto, ¿de qué estás hablando? Ryder pateó el armazón de hierro sobre el que se encontraba para generar un rugido. Para Uaber, cuyo cuerpo entero se aferraba al armazón, el temblor lo sacudió hasta los huesos y provocó otro grito. Quería esperar hasta que terminara la batalla antes de que todos llegaran, pero viendo la situación actual, parece que ese chico estará en desventaja y sería demasiado tarde para atacar para entonces. ¿Demasiado tarde? ¿No querías atacar cuando todos estuvieran exhaustos de pelear entre ellos? Creo que has entendido mal algo, chico. Ryder frunció el ceño y bajó la cabeza para mirar al maestro que yacía a sus pies, como si estuviera decepcionado por la actuación de un payaso sin serifas. Esperaba que los demás sirvientes comieran el anzuelo de Lancer, ¿no es obvio? Incluso mejor que luchar contra ellos uno por uno, es mucho mejor reunirlos a todos y tener una batalla real. Y Uaber olvidó responder. La impresión nubla incluso su razón mientras descubre las diferencias entre su comprensión y la del valiente espíritu heroico. ¿Reunirlos a todos, una gran batalla real? Sí. Es una oportunidad única de cruzar espadas con los héroes más grandes de todos los tiempos. Si los 6 están aquí, no dejaré que ninguno se escape. Un gruñido feroz y peligroso, parecido al de un león, se escapó de la garganta de Ryder, pero hubo un dejo de risa cuando levantó las comisuras de sus labios. Uaber se dio cuenta de que solo ese hombre podía lucir una sonrisa como esa. Entonces, es muchacho y Lancer.
Ambos tienen el espíritu ardiente de los verdaderos guerreros. Los admiro. Sería una pena dejarlos morir así. ¿Qué más hay aparte de matarlos? Ese no es el objetivo del Santo Grial Waya. La voz ligeramente histérica de Weaver fue interrumpida sin piedad por una palmadita en la frente. Victoria sin ruina, dominación sin desgracia. Esa es la verdadera conquista. Proclamó Ryder, manteniendo firme su pecho. Luego sacó la espada en su cadera y cortó el aire vacío con un movimiento, surcando el espacio vacío. Un enorme y brillante noble fantasma apareció de inmediato, galopando acompañado de remolinos de prana. Weaver sintió como si estuviera a punto de ser arrojado a la repentina tormenta, tragándose sus gritos y apretando aún más fuerte el marco de hierro. La observación ha terminado. Nos unimos a la batalla, muchacho. Antes de que terminara de hablar, Ryder había montado el noble fantasma de un salto, con su capa ondeando. Idiota. Idiota. Estás actuando sin sentido. Ah, ¿sí? Si no quieres ir, puedes quedarte aquí y mirar. Me voy. Llévame lejos, idiota. Bueno, eso es más acorde con mi maestro. Ryder soltó una risa clara, tomó suavemente a Weaver por el cuello de su chaqueta y dejó que Weaver montara solo. Vamos, rueda de Gordius. Rueda de la autoridad del cielo. El noble fantasma respondió al llamado del rey de los conquistadores con un temblor atronador. Y se desató una tormenta. Una confusión de vida y muerte. En el momento en que Draco y Lancer pasaron uno junto al otro, brillantes flores de color carmesí revolotearon y florecieron brevemente, antes de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Draco, que había cargado hacia adelante, se detuvo. Dejó de imbuir a la Evatein con su poder mágico, por lo que el brillo de la espada desapareció junto con el calor que emitía. Detrás de Draco estaba Diarmuid, o lo que quedaba de él. Tal como Draco había planeado, el cuerpo de Diarmuid había quedado dividido en dos por un corte diagonal desde su cintura hasta su hombro derecho. Ambas partes del cuerpo habían caído en diferentes lugares, dejando una escena sangrienta. Así que aquí termina mi participación en la guerra del Santo Grial. Lo siento, maestro. Esas fueron las últimas palabras de Lancer antes de desaparecer en partículas mágicas. En ese momento, Draco escuchó la voz de Sage. Se han obtenido 47.500 puntos de experiencia debido a la mayor dificultad, se han obtenido 47.500 puntos de experiencia. Gracias a los efectos de la habilidad de título nuevo caminante, se obtuvieron otros 95.000 puntos de experiencia. El nivel del Gran Rey Dragón Nepalem había aumentado de 118 a 227. Increíble, Draco no pudo evitar murmurar mientras observaba los avisos que Sage le estaba mostrando. Aparentemente, aunque Sage había aumentado su nivel de dificultad al nacer, Diarmuid todavía era más débil que Ladón. Parecía que este mundo era considerablemente más débil que DXD, ya que incluso con la intromisión de Sage, todavía no eran más fuertes que los superpoderes del mundo natal de Kuroka. Con Ladón, Draco había obtenido un total de 100.000 puntos de experiencia. Con Diarmuid, Draco debería haber obtenido 95.000, pero con la intromisión de Sage, había obtenido un total de 190.000. Una locura total. En total, Draco había subido 109 niveles, por lo que sus estadísticas habían subido bastante. Draco raza, Gran Rey Dragón Nefilim nivel, 227, 250 caballos de fuerza, 950, 000, 950, 000 MP, 980, 000, 980, 000 STR, 3225, 5125 Fin, 2850, 4750 AGI, 3575, 5475 MAG, 3000, 4900 Gran Rey Dragón. End décimo 200 para HP, Mag décimo 200 para MP, End décimo 30 para regeneración de HP, Mag décimo 30 para regeneración de MP. Una subida de estadísticas increíble, tal y como merecían esos más de 100 niveles. Aunque, en su forma humana y con los dos boosters que le había aplicado Draco, sus estadísticas ahora mismo eran las siguientes. STR, 9225 Fin, 8550 AGI, 19710 Revista, 8820 En ese momento, sus estadísticas incluso superaban las de Artoria. En otras palabras, Draco probablemente se había convertido en el sirviente más fuerte en términos de estadísticas.
Volviendo a lo que había sucedido en esos breves momentos de batalla cuando Diarmuid había terminado muriendo. Draco no pudo defenderse solo con su armadura debido a las propiedades de la lanza contra el noble fantasma Gaedearg. Sin embargo, el otro noble fantasma de Diarmuid, Gaebuide, no pudo atravesar la armadura de Draco. De hecho, si no fuera por la característica especial de Gaedearg, esta lanza tampoco podría perforar la armadura de Draco. Diarmuid nunca hubiera esperado que la armadura de Draco fuera tan dura como para repeler completamente a Gaebuide, y planeó usar la gran velocidad de Draco para perforar la armadura completamente a la altura del corazón. Debido a los efectos especiales de Gaebuide, que evitan que las heridas generadas por esta arma se regeneren, no había forma de que Draco no muriera si impactaba de la manera que Diarmuid quería. Pero, esta era una batalla que Lancer estaba destinado a perder. El primer guerrero de los caballeros de Fianna, Diarmuid del Topo del Amor. Ha sido un honor luchar contra ti, así como darte una muerte honorable. Quién sabe, tal vez nos volvamos a encontrar en el futuro. El sirviente que participa en la Cuarta Guerra del Santo Grial, Lancer, el espíritu heroico de los celtas, Diarmuid Waduigne. En la historia original, crea un vínculo con Artoria a través de los diversos combates en los que coinciden, debían ser enemigos y aliados a la vez. Uno de sus deseos era tener una muerte honorable contra ella. Pero su deseo más importante es servir a su señor lo mejor que pueda. El mero hecho de que haya sido convocado a la Guerra del Santo Grial puede considerarse como que su deseo ya se ha cumplido a medias. Los servants favoritos de Draco son los de la clase Saber y los de la clase Lancer, y estos últimos se ubican por encima de los primeros. Esto se debe a que los Lancers que Draco conoce a través del anime son todos increíbles. Diarmuid enfate /0, Cuchulain enfate /Steinair y, por último, Aquiles y Karna enfate /Apócrifa. Todos ellos son personajes increíbles que Draco adoraba y admiraba en su vida pasada. Siempre había querido ser al menos la mitad de fuerte y genial que ellos. Si Draco pudiera tener a los 4 sirvientes trabajando para él, el dragón no dudaría ni un segundo. De hecho, había pensado en invitar a Diarmuid. Aún así, sabía que no podía traicionar a su amo debido a su personalidad. Por eso Draco no pudo hacer nada más que matarlo. Ahora, ¿quién es el siguiente? Chapter 254. Rider Arribes. Kainet el Mello y Archibald es el maestro de Lancer en la Cuarta Guerra del Santo Grial. También se lo conoce como Lord el Melloy, ya que es uno de los señores de la Torre del Reloj. Los lords, monarcas, son personas con mucha reputación y respeto que trabajan como jefes de departamento de las 12 facultades. Kainet es el lord del departamento de mineralogía. Este departamento es bastante interesante en el Nasuverse, ya que es la clase donde asisten algunos de los personajes importantes de este mundo, como Rin Tosaka, Lubia Gelita Edelfelte y BTL Lerman, Lord el Mello y II. Kainet es un noble muy rico y exitoso, un mago de renombre de la Asociación de Magos y un profesor de Euripis. ¿Alguien que sepa qué es Euripis puede decirme en los comentarios? En el departamento de evocación espiritual. Kainet demostró un talento de nivel genio durante su tiempo como estudiante. Fue el profesor más joven en honrar el podio del departamento de evocación en su historia. Tiene un antiguo linaje mágico que se remonta a más de 9 generaciones. Nació con un inmenso talento y rara vez, o nunca, encontró obstáculos en la vida. Debido a su gran linaje, tenía amplias conexiones. Se esperaba que formara la facción más grande en la Torre del Reloj. Waver Velvet es uno de sus estudiantes, pero a Kainet le importa poco, especialmente después de leer la tesis radical de Waver sobre el aumento del potencial mágico. Kainet decidió romper el manuscrito de su estudiante después de humillarlo públicamente durante una conferencia. Waver, en represalia, robó el artefacto de Kainet y entró en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Kainet originalmente tenía la intención de invocar a Iskandar, pero con su artefacto, un trozo del manto rasgado de Alexander, robado por Waver, convocó al sirviente de clase Lancer, Diarmuid Waduigne. Buen copia y pega de la wiki, autor. Eres genial. Ignora los comentarios de este pobre autor, los exámenes están acabando con mi autoestima, está comprometido con Solawinu Adarre Sofía Ri, la hija del jefe de la división de evocación espiritual, a través de un matrimonio arreglado. Aparentemente no se llevan bien y Solawi considera a Kainet un cobarde por no ir y atacar a los maestros oponentes cara a cara. Si bien él la ama, ella no parece compartir los mismos sentimientos.
Ambos personajes, Solaui y Kainet, son personajes importantes durante los acontecimientos iniciales y posteriores a la mitad de la Guerra del Santo Grial. Murieron después de Diarmuid a manos de Kiritsugu. La única razón por la que participa en la guerra es simplemente para aumentar su propia prominencia dentro de la Asociación de Magos. Al igual que Diarmuid, no tiene ningún deseo específico si gana la Guerra del Santo Grial, por lo que técnicamente encajan muy bien. Al final, Kainet tenía miedo de que Diarmuid le robara a su prometida, por lo que no confiaba tanto en él. En la batalla final de Diarmuid, Kiritsugu lo obligó a usar un hechizo de comando para hacer que Diarmuid se suicidara. Con la batalla de Draco contra Diarmuid, cambió muchos de los eventos mencionados anteriormente y muchos otros que no se mencionan. Y el resultado de eso fue: has cambiado con éxito el destino de una persona. 1 punto de destino obtenido. Has cambiado con éxito el destino de una persona. 1 punto de destino obtenido. Has cambiado con éxito el destino de una persona. 1 punto de destino obtenido. 3 puntos de destino, 1 por cada uno de estos personajes que ya no iban a participar en esta Guerra del Santo Grial. Independientemente de si Kainet y Solaui murieron después de esto, no importaba. Sus muertes ya no estaban relacionadas con la Guerra del Santo Grial, al menos no de la forma en que originalmente deberían haber estado. Por lo tanto, a Draco ya no le importaba lo que iban a hacer a partir de ahora. Aunque el volumen Hidralgiro de Kainet era algo interesante, no podía hacer nada contra Draco. Mientras Draco pensaba en todo esto, escuchó un ruido parecido a un trueno. Así que aquí estás. Sin embargo, llegas un poco tarde, murmuró Draco mientras miraba al cielo. Un objeto volador trazó una línea recta a través del cielo y se dirigió directamente hacia su ubicación, esparciendo chispas púrpuras de truenos en su camino. El sonido fue creado sin duda por eso. Irisbiel se quedó muda de asombro mientras decía en estado de shock. Un carruaje. Por su aspecto, se trataba de un antiguo carruaje de 2 arcos. No lo conducían caballos de guerra, sino hermosos toros con músculos que ondeaban como olas. Sus cascos surcaban el espacio, empujando el lujoso y espléndido carro. No, el carro no estaba simplemente flotando en el aire. Sus ruedas tronaban ruidosamente. No era tierra firme, sino truenos en los que se apoyaban los toros. Cada vez que los cascos de los toros y el carro pisaban el cielo vacío, los rayos violetas se extendían como redes, elevando el aire con rugidos ensordecedores. El prana que brotaba de los rayos era probablemente lo que Diarmuid podría liberar si usara cada gramo de su fuerza. La diferencia de nivel entre un sirviente y otro era bastante grande. Draco ya sabía que las estadísticas de cada servant no serían tan diferentes. Lo que realmente marcaba la diferencia entre un servant y otro era su noble fantasma. Los noble fantasmas de Diarmuid eran interesantes, pero eran muy inferiores al sirviente que venía. Jinete. La persona que había llegado no era otro que el rey de los conquistadores, Iskandar o Alejandro Magno, con su noble fantasma más débil, Gordiusuel. Aunque no tenía nada de débil, siendo un noble fantasma de rango A. Ningún noble fantasma de Draco había superado el rango A, excepto el ataque sellado de la Evatein, rango X. Dicho esto, mucho sobre el poder de este noble fantasma de Rider, sin mencionar que tenía uno aún más poderoso. Normalmente, cuando se ve envuelto por un aura tan grande de relámpagos y truenos, lo más probable es que el espíritu heroico sea algún tipo de dios del trueno. Y si fuera un dios del trueno con una conexión con los toros, el primero que me vendría a la mente sería el más grande de los dioses del monte Olimpo. Aunque este carro en sí no puede llamarse un espíritu heroico, incluso unido a un espíritu heroico, era bastante amenazante. Esto se debió a que, en vida, Iskandar se había proclamado hijo de Zeus, llegando incluso a tener una divinidad de rango C por ello. El carro voló por los cielos un par de veces antes de detenerse y posarse en la tierra. Se colocó exactamente entre Draco y las chicas, quienes todavía estaban procesando todo lo que había sucedido en la batalla anterior. No habían pasado ni 5 minutos desde la muerte de Diarmuid. La luz deslumbrante cesó cuando el carruaje aterrizó, revelando la figura de un hombre musculoso, de pie y de manera dominante al mando del carruaje. Ha llegado un rey. Ese rugido casual fue casi tan poderoso como el trueno en el aire. Su mirada feroz casi tuvo el poder de hacer retroceder a Draco. Draco era un rey por derecho propio, un gran rey dragón para ser más precisos. Su aura no era inferior a la de Iskandar, por lo que no se dejaría intimidar por ella.
Parece que llego tarde, no quería que Lancer muriera tan pronto, murmuró el rey de los conquistadores. Volvió su mirada hacia Draco, luego hacia Mordred y Artoria, y luego continuó hablando en tono severo. Mi nombre es Iskandar, rey de los conquistadores. Soy un participante en esta guerra del Santo Grial y recibí la clase de Rider. Chapter 255. Declaration of War. Mi nombre es Iskandar, rey de los conquistadores. Soy un participante en esta guerra del Santo Grial y recibí la clase de Rider. Draco ya se lo esperaba, pero el resto estaba realmente sorprendido. Esto era normal, ya que, en la guerra del Santo Grial, ningún Servant habría declarado su identidad, ya que podría ser un componente clave en sus planes de batalla. Mientras tanto, la persona más agitada era Uaber, que estaba sentado al lado de Rider. ¿Qué carajo crees que estás haciendo, idiota estúpido? Con su miedo al enorme cuerpo de Rider olvidado en la confusión, Uaber le gritó a Rider mientras se aferraba al manto del rey de los conquistadores. Rider golpeó con el dedo la frente de Uaber, lo que hizo que sus protestas desaparecieran. Maestro. Mordred dejó a Artoria e Irisbiel para volver al lado de Draco. Ella ignoró por completo a Rider, aunque a él no le importaba mucho, ya que estaba más preocupado por la implicación de la forma en que Mordred solía llamar a Draco. Este chico que había asesinado a Lancer no era un sirviente, sino un maestro. Además, ¿quién era el verdadero saber entonces, la persona con armadura pesada o la chica con armadura ligera? Bueno, eso fue algo en lo que pensar más tarde. Ustedes luchan entre sí para obtener el Santo Grial, antes de que crucen sus armas, quiero preguntarles algo. No sé qué expectativas tienen del Santo Grial. Pero ahora, consideren por un momento si sus deseos son incluso mayores que el deseo de poseer toda la tierra y los cielos. Aunque Artoria aún no entendía lo que decía, su instinto le decía que esas palabras estaban cargadas de peligro. Sus pupilas se dilataron involuntariamente. ¿Tú, qué quieres decir? Fui bastante claro. Para entonces Rider había conservado su dignidad, pero su voz era mucho más suave y amigable. He descendido al campo de batalla, no tenéis intención de conseguir el Santo Grial para mí. Si así fuera, os consideraría mis amigos y compartiríais la alegría de conquistar el mundo. Y fue una sugerencia sorprendente. Artoria se quedó atónita antes de tener la oportunidad de sentir ira. Por otro lado, Mordred también estaba aturdido y sin palabras. Alejandro, rey de los conquistadores. Es sin duda un extraordinario espíritu heroico. No hay nadie como él en la historia de la humanidad, tan lleno de ansias de manifestar su ambición de conquistar el mundo. Pero, aún así, ¿qué hay de la sugerencia de Rider? Llegar de repente, declarar con orgullo su verdadero nombre y exigir el respeto de los demás antes de demostrar su coraje en la batalla. Todas esas acciones hacían parecer que no tenía intención de unirse a la guerra por el Santo Grial. Esta actitud no sorprendió a Draco. Esta era la personalidad extraordinariamente extrovertida de Iskandar, siempre directo y sincero en cuanto a sus objetivos. Un hombre que merecía el respeto de todos los que lo conocían. ¿Conquistar el mundo? Lo siento, es una tarea muy complicada para mí. Prefiero pasar mis días en paz con mi familia. Admiro tu audacia al declarar tu identidad ahora mismo, sin embargo, no consentiré tus propuestas. Iskandar se giró para mirar a Draco, quien sonreía mientras lo miraba. Destruiré el Santo Grial. Esa es mi razón para intervenir en esta guerra. Y ninguno de los Servants podrá detenerme. Quien intente hacerlo sufrirá el mismo destino que Lancer. Draco alzó la voz, asegurándose de que todos los presentes escucharan sus palabras. A excepción de Caster y su máster, todos los demás Masters y Servants estaban allí escuchando. Elevando su aura a su nivel más alto, que había aumentado desde que había matado a Lancer, su sola presencia parecía ser capaz de aplastar el aire. A todas las personas que no eran Servants les resultó difícil respirar durante los segundos que duró esta declaración. ¿Era esta el aura que un maestro debería tener, y cómo podría un humano intimidar a Servants del rango de Iskandar o Artoria de esta manera? Esta fue la declaración oficial de Draco, su declaración de guerra a todos los sirvientes y maestros de esta guerra del Santo Grial. ¿Eso significa que me estás rechazando? La sonrisa de Rider no se desvaneció mientras le preguntaba a Draco. Las palabras que Draco había dicho no parecían haber disminuido las ambiciones de Rider. Después de todo, no le importaba mucho el Santo Grial, ya que este era solo el primer paso en su conquista del mundo entero. Suficiente.
Quien interrumpió fue Artoria, quien estaba indignado por la propuesta de Iskandar. Soy el señor que gobierna sobre Gran Bretaña. No importa qué clase de rey sea uno, nunca podría inclinarse ante otro señor. Sable. Irisbiel exclamó con preocupación e incredulidad. Básicamente, Artoria había dejado su identidad al descubierto. No importa. Ese chico ya conoce mi identidad. Desde el momento en que esa persona apareció, fue imposible ocultar mi identidad. Además, es contraproducente hacerlo, ya que puede decirle a los otros maestros mi identidad, y entonces tendré que luchar contra ellos mientras creo que mi identidad aún es desconocida. Además, confío en mis habilidades para ganar cualquier batalla, incluso si se descubre mi identidad. Irisbiel suspiró. Al escuchar las palabras de Artoria, parecía que tenía razón. Sin embargo, al menos podría haber ocultado su nombre un poco más. Ahora la guerra del Santo Grial se estaba saliendo un poco de control. Pero Artoria no era la única que estaba dispuesta a mostrar su identidad. Si a su padre no le cuesta mostrarse, ¿cómo puede su heredero ser menos que ella? El casco de Mordred retrocedió cuando dijo esas palabras, mostrando un rostro idéntico al de Artoria. Soy Mordred Pendragon, el único hijo legítimo de Arthur Pendragon. Se presentó orgullosa, incluso sacando el pecho, aunque no se podía ver debido a la pesada armadura. Ah, ¿sí? ¿El rey de Gran Bretaña? ¿Y también el caballero de la traición? Ryder mostró interés en las declaraciones de Artoria y levantó las cejas. ¡Qué combinación tan fantástica! El famoso rey de los caballeros y el caballero de la traición son en realidad dos jovencitas. A Mordred ya no le importaba tanto ese comentario, aunque su reacción hubiera sido muy diferente hace 4 años. En ese momento, incluso estuvo dispuesta a atacar a su maestra cuando Tiamat hizo un comentario similar. ¿Y te gustaría probar la espada de esa joven, rey de los conquistadores? Artoria levantó su espada mientras bajaba la voz. El espíritu de lucha que vibraba desde el filo era más solemne y majestuoso que cuando luchó contra Mordred. Ryder arqueó las cejas y dejó escapar un largo suspiro. Vaya, entonces esto es una ruptura en las negociaciones. ¡Qué desperdicio! Eso está muy mal. Cuando Iskandar miró hacia abajo y murmuró para sí mismo, se encontró con la mirada odiosa que lo observaba desde debajo de sus pies. Aún le dolía la frente hinchada, pero su mortificación era más trágica que su dolor. La voz de Waver pasó ásperamente por el aire. ¿Y ahora qué? Hablas una y otra vez de conquista y la gente sigue sin quererte, ¿de verdad crees que puedes vencer a esos 3? El corpulento sirviente afrontó la pregunta de su amo sin ningún signo de remordimiento y comenzó a reír vigorosamente. Bueno, ¿no había un dicho que decía que las acciones hablan más que las palabras? Y tu acción es simplemente gritar tu verdadero nombre a esa manera. Draco aprovechó este momento de confusión para observar las estadísticas de Ryder. Iskandar raza. Humano / sirviente estado. Normal nivel. 50, 100 fuerza. 6731 defensa. 8413 magia. 5048 agilidad. 3365 Waver estaba tan molesto que le daba vueltas la cabeza. Con sus 2 débiles puños, comenzó a golpear el peto de Ryder, que estaba allí de pie, y comenzó a derramar lágrimas. Al ver esta triste situación, Irisbiel no sintió desprecio ni simpatía. Simplemente sintió que no podía soportarlo más. La atmósfera se había relajado un poco. Ah, ¿sí? Eres tú precisamente. Y de repente se puso tenso otra vez con la voz baja y resentida que crujió en el suelo. Chapter 256. Reaching the climax of the first big event. El que había hablado era el todavía oculto maestro de Lancer. Desde que había ordenado a su sirviente que usara su noble fantasma, su observación había sido muy silenciosa. Ni siquiera había dicho nada cuando Lancer había muerto. Ahora estaba interviniendo para preguntarle a Waver cuál era su propósito al venir aquí. Fue un sonido completamente diferente al tono utilizado antes, lo que expuso un corazón lleno de odio. Y me pregunté por qué habías robado mi reliquia sagrada en tu alboroto. No pensé que realmente tendrías las agallas para unirte a Ravensfell, Waver Velvet. Waver escuchó que alguien lo llamaba con malicia y supo quién era el objeto de ese odio. No solo eso, Waver podía adivinar quién era el dueño de esa voz. ¿Cómo no pudo haberlo previsto?
Con un rango tan alto como el del profesor de la Torre del Reloj, podría preparar una reliquia sagrada para otro espíritu heroico incluso si la capa de Alexander fuera robada. Entonces, en la tierra de Fuyuki, ¿no era sorprendente tener a este hombre frente a Waber como su enemigo? ¡Qué lástima! Es una decepción, la verdad. En realidad quería que mi pobre y querido estudiante fuera feliz. Waber, alguien tan mediocre como tú se merece tener la vida tranquila y estable de la gente común. Waber estaba aturdido por las ilusiones, incapaz de determinar de dónde provenía la voz. Ya no sabía cuántas veces había experimentado la sensación nauseabunda en su estómago. El profesor Caínet el Mello y Archibald. La sensación de tener esos ojos azules cristalinos que contenían una mezcla de humillación y lástima, los que miraban a Waber desde el rostro serio y delgado del profesor desde algún lugar por encima de la cabeza del chico. Otra vez, los sintió agudamente. Waber quería devolverle algunas astutas observaciones al profesor. Antes de que éste lo lograra, Waber había logrado hábilmente convertir al espíritu heroico Iskandar en un sirviente que lo obedecería. ¿No era esa la mejor venganza por la humillación que había sufrido en la Torre del Reloj durante tanto tiempo? Sí. Ya no se trata de una relación entre profesor y alumno. Ahora él es mi verdadero enemigo. Puedo odiarlo tanto como quiera, e incluso llegar al extremo de quitarle la vida. Ahora él es, sin duda, mi verdadero oponente. Durante los pocos años que Waber pasó en la Torre del Reloj, siempre había odiado a ese magnífico profesor a cada paso, despierto o dormido, incluso había considerado matarlo en alguna ocasión, pero era la primera vez que se enfrentaba a tal enemistad por parte del profesor. El joven Waber experimentó por primera vez la mirada penetrante de un verdadero mago lleno del deseo de matarlo. De todos modos, el caso opuesto también fue cierto. El dueño de la voz vio con su aguda vista el miedo petrificado en el rostro de Waber. Con un tono de fría burla que le puso los pelos de punta a Waber, continuó hablando como si estuviera jugando con él. Bueno, no puedo evitarlo, joven Waber. Déjame darte algunas lecciones adicionales. El verdadero significado de matar entre magos. Te transmitiré el terror y el dolor de la muerte sin ninguna reserva. Deberías estar orgulloso. De hecho, Waber ya estaba temblando de miedo, sin siquiera prestar atención a la humillación que provocaron esas palabras. Para convertirse en un verdadero mago, uno debe estar preparado para ser asesinado, una teoría que generalmente se entendía a través de los libros fue sentida profundamente por Waber. La mirada que lanzó ese hombre desde quién sabe dónde fue aún más letal. El momento en que un mago quiere matar es cuando se pronuncia la sentencia de muerte. Waber no lo sabía hasta ahora. Entonces algo apretó los delgados y solitarios hombros del muchacho, que temblaba de terror, en un abrazo suave y poderoso. Waber estaba confundido por el toque áspero pero aún así suave. La mano del corpulento sirviente, cuyos dedos gruesos estaban tan llenos de callos, solo podían inducir miedo en el bajo maestro. Oye, mago. Si entendí bien, aparentemente se suponía que tú serías mi maestro en lugar de este chico. Rider llamó al desaparecido Lancer Master. De hecho, su rostro estaba cubierto y distorsionado por una enorme sonrisa de malévola compasión. Esa idea es más que ridícula. El hombre que merece ser mi amo debe ser un guerrero que cabalgue conmigo al campo de batalla, no un cobarde que ni siquiera se atreve a mostrar su rostro. Se hizo el silencio. Solo se sentía la ira del maestro, que aún no se había visto, que se extendía por el aire de la noche. Rider rió de repente en el cielo vacío, una risa atronadora que le dejó sin aire en los pulmones. Al ver esto, Draco no pudo evitar sonreír ampliamente. Ahora era cuando comenzaba la verdadera acción. El clímax del primer gran evento de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Salid ahora. Seguro que hay otros también. Amigos que se esconden en la oscuridad y nos espían. Artoria estaba en shock. ¿Qué estás haciendo, Rider? Frente a un inquieto saber, el rey de los conquistadores levantó su pulgar acompañado de una sonrisa amistosa. Esta batalla frontal es excelente y muy buena. El sonido inconfundible que produce el choque de su espada y su lanza podría tal vez atraer a más de un espíritu heroico, ¿no crees? Irisbiel temblaba ante la idea de que Kiritsugu pudiera haber sido descubierto en su escondite desconocido, pero Rider solo tenía en mente a otros servants. Rider quiso esparcir el sonido ensordecedor a cada rincón de los alrededores y rugió nuevamente. Qué lástima, de verdad, qué lástima. Los héroes deben haberse reunido en Fuyuki. Ver la destreza demostrada aquí por este tipo y Lancer, ¿no evoca ningún sentimiento?
Tener un nombre que merece elogios, e incluso esconderse y espiar en secreto. ¡Qué cobardía! Incluso los espíritus heroicos se avergonzarían de escuchar esto, ¿eh? Después de otra ronda de risas, Ryder meneó la cabeza con una expresión intrépida en la comisura de la boca y terminó con una mirada desafiante. Espíritus heroicos invitados por el Santo Grial, reúnanse aquí en este momento. Aquellos cobardes que tienen miedo de mostrar sus rostros, compartan la humillación que Iskandar, el rey de los conquistadores, les infligirá. Prepárense. El entusiasta discurso de Ryder llegó incluso a oídos de Emilia Kiritsugu, que se escondía en el lejano puerto y realizaba su observación. También lo escuchó Mailla, que se encontraba en la posición opuesta a la de Kiritsugu. La mente de los antiguos héroes estaba tan lejos de la de Kiritsugu que éste no pudo evitar suspirar en respuesta. ¿Ese tonto logró conquistar el mundo? Y frente a la red, Mailla también parecía no entender la situación. Al igual que Kiritsugu y Mailla, Kirei, que observaba en secreto, también vio todas las acciones de Ryder y escuchó sus absurdas palabras a través de los ojos y oídos de Assassin. Mientras Kirei estaba en la distante iglesia de Fuyuki, ya le había contado todo lo que había visto y oído a Tosaka Tokiomi a través de la joya de comunicación que estaba a su lado. Esto es malo. Desde la lejana residencia de Tosaka, se escuchó esa frase enojada. Aunque Kirei sabía que el locutor no podía verlo, frunció el ceño y asintió. Ciertamente. Tokiomi y Kirei no ignoraron las absurdas palabras de Ryder como lo hizo Emilia Kiritsugu. La razón era que ambos habían pensado en un espíritu heroico en particular que nunca ignoraría las desafiantes palabras de Ryder. Chapter 257. All the actors have appeared on the main stage. Seguido del rugido de Ryder, una luz dorada apareció inmediatamente. La luz siguió parpadeando y ya no hubo sorpresa en los corazones de los espectadores. Ya no era solo una suposición en el aire que un cuarto Servant, que serían 5 contando al difunto Lancer, había aparecido en respuesta a la provocación de Ryder. Lo terrible era que el comienzo de las hostilidades ya estaba reuniendo a 4 Servants y a un máster tan poderoso como los Servants. Nadie podía adivinar cuál sería el giro de los acontecimientos. Como era de esperar, la luz dorada provenía de 30 pies de altura, en lo alto de un poste de luz, donde se veía una figura de pie con una armadura brillante. Weaver contuvo la respiración al ver tan deslumbrante dignidad. Este tema es, la vez anterior, lo había visto solo por un instante, pero no había forma de confundirlo con una existencia tan intensa. El que permanecía de pie tranquilamente en lo alto del poste de luz no era otro que el enigmático sirviente que había enviado a Assassin al olvido con un poder destructivo abrumador la noche anterior. Este no podía ser Caster, ya que todo su cuerpo estaba cubierto por una armadura. Si se había materializado en respuesta al llamado de Ryder, significaba que tenía el criterio para reconocer una provocación como tal, por lo que no podía ser Berserker. Por eliminación, el único que quedó fue el último de las 3 clases de caballeros, arquero. No esperaba que en una noche, aparecieran 2 tontos que tendrían la insolencia de llamarse reyes y me ignoraran. El espíritu heroico dorado parecía muy molesto desde sus primeras palabras, despreciando a los presentes con una mirada enojada desde arriba. Su arrogancia y tono eran comparables a la arrogancia de Ryder, pero diferían de la raíz. En ningún momento hubo crueldad o falta de piedad en el tono del rey de los conquistadores. Incluso Ryder no esperaba a alguien más dominante que él, mientras se frotaba la barbilla con un rostro perplejo y desprovisto de malicia. Estás confundido, yo, Iskandar, soy aquel que es reconocido en todo el mundo como el rey de los conquistadores. Eres un tonto. El único héroe en el cielo y la tierra que es un verdadero rey soy yo. El resto son un montón de plebeyos. Archer lo derribó con una declaración que era mucho más que un insulto. Por supuesto, el rostro de Saber ya estaba pálido. Aún así, el tolerante Ryder dejó escapar un extraño suspiro, ignorándolo por completo. Si quieres decir tanto, ¿podrías presentarte primero? Si eres un rey así, ¿no podrías avergonzarte de tu fama? Ante la burla de Ryder, los ojos rojos de Archer se llenaron aún más de ira orgullosa mientras miraba al gigante debajo de él. ¿Me estás cuestionando? ¿Un miserable cuestionando a un rey como yo? Francamente, el punto de vista de Ryder era razonable, pero aparentemente, Archer lo recibió como una falta de respeto incorregible desde su punto de vista. No se trataba de una cuestión de sacar provecho ocultando su verdadero nombre, sino que, por su irritabilidad personal, el espíritu heroico dorado estaba emitiendo una clara intención de asesinar.
Te cedo el honor de mi presencia, y aún así no puedes reconocerme. Tal ignorancia ni siquiera vale la pena vivir. Después de la conclusión de Archer, el espacio a su alrededor se deformó en una niebla. Al momento siguiente, el brillo de hermosas espadas comenzó a emerger del espacio vacío. Había espadas desenvainadas como lanzas. Cada una de ellas está decorada con adornos coloridos, emitiendo un feroz poder mágico. Está claro que no son armas comunes, sino noble fantasma. Sin duda, esto es idéntico a lo que sucedió la noche anterior. El misterioso ataque que aniquiló unilateralmente a Assassin. Todos los que estaban observando la mansión de Tosaka la noche anterior lo entendieron. SS Waber estaba petrificado. El invisible maestro lancero tragó saliva ruidosamente. Kiritsugu y Maiya también, observando a lo lejos, sintieron la tensión. Mordred sintió el peligro que venía de las espadas que habían salido de la nada. Maestro, sí, ese es el sirviente más fuerte. Gilgamesh. Los sentidos de Draco solo le decían que saliera de ese lugar inmediatamente. Pero no tenía miedo. Mientras tanto, un hombre, que al igual que Rider y Waber, un maestro, había seguido los movimientos de Lancer durante todo el día, y ahora estaba observando desde detrás de escena en el almacén. Mientras ese hombre espiaba el campo de batalla a través de la visión de un familiar, estaba mirando los extraños preparativos de batalla de Archer. Sí, sin duda era el mismo. Archer era definitivamente el sirviente dorado que había defendido la mansión de Tosaka de la invasión de Assassin la noche anterior. En otras palabras, este era el sirviente de Tosaka Tokiomi. Jaja, jajaja, con un odio ancestral ardiendo en su único ojo rojo sangre, Matou Kariya dejó escapar una risa en la oscuridad. Ahora era el momento que había estado esperando. Había soportado un año de vivir en el infierno esperando este momento. Tosaka Tokiomi, esposo de Aoi, padre de Sakura, y todavía el hombre que había pisoteado la felicidad de la madre y la hija. El enemigo odiado y maldito que tomó todo lo que Kariya había deseado. Quien deshizo todo. Ahora, el viejo rencor había sido eliminado. Era el momento de enfrentarse a ese hombre, convirtiendo en espada el odio que hervía en su corazón. Mátalo, había un placer inimaginable en llenar su voz de odio. Ahora Kariya comprendía el significado del dicho: la venganza es un plato que se sirve frío. El propio Tokiomi puede esperar. Primero, su servant debe ser demolido para hacerle perder la guerra del Santo Grial. Sintió un entusiasmo enloquecedor al pensar en el rostro de Tokiomi manchado por la frustrante humillación. Mátalo, Berserker. Pulveriza a ese arquero. En ese momento, en otro lugar, una inesperada inundación de prana se desvaneció con un rugido. Mientras todos observaban, el prana que fluía se reunió y se solidificó, materializándose en la sombra de un hombre robusto. La sombra se detuvo cerca de la carretera que se había convertido en el campo de batalla de Draco y Lancer, a 2 cuadras del mar. En verdad, se trataba de una aparición fantástica que no podía ser descrita de otra manera que como una sombra. Por el ancho de los hombros de la alta figura, este era el cuerpo de un hombre, completamente cubierto por una armadura completa sin ninguna abertura. Pero era diferente de la armadura plateada que envolvía a Saber o la lujosa armadura de Archer. La armadura de este hombre era negra. Sin ningún adorno delicado, sin ningún brillo pulido. Como la oscuridad, como el infierno. Él era simplemente un negro sin fondo. Además, el rostro era invisible, cubierto con un casco rústico. En lo profundo de una grieta estrechamente tallada estaba la horrible luz de un par de ojos con una mirada que ardía como una llama. Un sirviente. Eso estaba decidido. Y, sin embargo, ¿de qué espíritu heroico se trataba esta siniestra aparición? El caballero negro definitivamente no tenía nada del brillo que tenían los otros sirvientes que ya estaban allí. Artoria, Mordred, Diarmuid y el rey de los conquistadores, Iskandar, así como el aún no anunciado Archer dorado, todos tenían ese brillo. Esta es la expresión del orgullo de un espíritu heroico. El honor de las leyendas que todos alaban y anhelan. Este es un elemento esencial de su noble fantasma. Pero el recién aparecido caballero negro no tenía nada de eso. Se podría decir que se estaba acercando a Assassin. La oscuridad alrededor de la armadura negra definitivamente poseía una onda negativa. Por lo tanto, más que un espíritu heroico, debería ser etiquetado como un espíritu vengativo. Al ver la apariencia de Gilgamesh y Lancelot, Draco no pudo evitar sonreír. Todos los actores han aparecido en el escenario principal. Inspeccionar estado Gilgamesh raza. Semidios / sirviente estado. Normal nivel.
50, 100 fuerza. 5720 defensa. 5720 magia. 7150 agilidad. 5720 Lancelot raza. Humano barra sirviente estado. Mejora loca nivel. 50, 100 fuerza. 9676 defensa. 7741 magia. 5805 agilidad. 9676. Chapter 258. Archer en Berserker. Supongo que no invitaste a este tipo a la negociación, Iskandar. Draco observó atentamente a uno de los servants más fuertes de la Guerra del Santo Grial, Berserker. Si lograban matarlo, los puntos de experiencia que ganarían no serían pocos. No creo que esté dispuesto a negociar, respondió Rider. Del caballero negro no fluía más que sed de sangre. Incluso el remolino de prana parecía tan amenazador como un gemido lleno de odio profundo. Entonces, muchacho, ¿qué clase de sirviente es ese tipo? Le preguntó Rider a Uaber. Sin embargo, el pequeño maestro meneó la cabeza con asombro. No lo sé. Simplemente no puedo saberlo. ¿Qué? ¿Eres un maestro, no? Deberías conocer sus fortalezas y debilidades, ¿eh? Como máster que ha hecho un contrato con un servant, es posible leer la condición de un servant con poderes de clarividencia. Esta es una habilidad única otorgada por el Grial que ha convocado a los espíritus heroicos. Esto no funciona para Irisbiel, siendo un falso máster, pero Uaber, el legítimo máster de Rider, es capaz de ver a través de las habilidades de otros servants y compararlas con las de Rider, para guiarlo de la manera más eficiente posible en situaciones de batalla. De hecho, Uaber ya poseía una clara comprensión de los poderes de Saber y Archer. Pero... te dije que no puedo verlo. El chico negro es definitivamente un sirviente, pero no puedo leer sus atributos. Rider frunció el ceño con sospecha después de la confusa explicación de Uaber y volvió a mirar al caballero negro. La armadura del color de la oscuridad no mostraba ningún rasgo característico, y no daba ninguna pista del linaje de su fabricante. No, no es solo que no haya detalles que se puedan ver. Todo está borroso. No era solo Rider. Saber e Irisbiel habían notado lo mismo. No importaba cuán escrupulosamente se mirara, no se podía percibir con precisión la figura de Berserker. Como una fotografía desenfocada, los contornos de la armadura negra cambiaban constantemente, como la niebla, y se podía ver doble o triple. De alguna manera, el material de la armadura parecía alucinaciones. Y no fue la única visión que se vio afectada. También llegó a la clarividencia de los maestros. Este debe ser un tipo único de hechizo que falsifica la verdadera identidad de una persona. Porque no era una habilidad de la clase Berserker. Draco sabía la razón de esto. Para la gloria de alguien. No para la propia gloria, uno de los nobles fantasmas de Lancelot. En su variante Berserker, se manifiesta en una especie de niebla oscura. Esto impide que los maestros puedan investigar sus parámetros. Incluso si se quitara el casco, su rostro también quedaría oscurecido y oculto a los ojos de los demás. Parece que tenemos otro enemigo problemático, Saber asintió ante el murmullo de Irisbiel. Eso no es todo. Ahora, con 5 oponentes, no podemos hacer ningún movimiento descuidado. En una verdadera batalla de todos contra todos, la táctica más fiable es eliminar a los que están en inferioridad numérica mediante la concentración de esfuerzos. Así, si uno mostrara su debilidad aquí y ahora, podría verse obligado a la peor solución, una batalla sin esperanza de 4 contra 1. En este caso, ni siquiera Saber tendría una oportunidad. ¿Quién comenzará a atacar a quién y quién aprovechará la oportunidad para realizar este movimiento? Y esto es cierto para todos los espíritus heroicos. En este momento, Rider no tiene a nadie en particular en la mira. Su propósito en este momento probablemente será observar a todos los espíritus heroicos que participan en la guerra del Santo Grial. Pero como alguien que no conoce el miedo, es el tipo de hombre que respondería al desafío de cualquiera. Archer claramente ve a Rider y Saber como sus enemigos. Parece que al espíritu heroico dorado no le resulta agradable que esos dos se llamen a sí mismos Rey de los Conquistadores y Rey de los Caballeros. Su objetivo favorito posiblemente sea el que lo provocó, Rider. Los más problemáticos en este lugar eran el misterioso Mordred y su máster. Aunque Draco ya había expresado su deseo de destruir el Grial, nadie podía saber sus verdaderos sentimientos. Además, ya había demostrado suficiente poder para matar a un servant, por lo que había que tener especial cuidado con él. Todavía queda una persona problemática. Berserker.
Nadie podía entender cuál era la intención del caballero negro que se materializaba aquí y ahora. Añadía más alboroto el hecho de que nadie podía tomar el control de la situación. Ningún maestro sabio pensaría en condenar a su sirviente en medio de este caos. Sin duda, cualquiera sería igualmente cauteloso con Berserker, e incluso él no era la excepción. No había duda ni vacilación en los ojos rojos de Archer. Solo él albergaba una furia absoluta y una intención asesina mientras miraba a Berserker. La mirada repugnante del caballero negro estaba fija en él solo, parado en lo alto del poste de luz. Sin duda, el espíritu heroico dorado podía ver eso. Tú, perro rabioso, ¿esperas compasión de mí? El aspecto de la basura es igualmente bajo y sucio. Ser el blanco de esta mirada es una desgracia intolerable para un noble. Para Archer, que reclama el título de un rey aún más grande que Rider, los malos modales de Berserker lo convirtieron en un completo criminal. Todas las espadas y lanzas que parecían tesoros cambiaron de dirección. Ahora sus puntas apuntaban por completo a su nuevo objetivo. Es decir, Berserker. Al menos debes entretenerme cuando estés roto, alimaña. Una espada y una lanza revolotearon en el aire después del desalentador veredicto. Armas que salen de la nada y se disparan sin previo aviso. Esta debe ser la razón por la que el espíritu heroico es un arquero. Pero este noble fantasma rudimentario era demasiado normal. El noble fantasma, que debería ser un tesoro para el espíritu heroico, estaba siendo arrojado tan descuidadamente, como si arrojaras un puñado de piedras. Sin embargo, el poder destructivo fue enorme. La superficie de la carretera voló como si hubiera sido golpeada por una explosión y el paisaje quedó envuelto en polvo de asfalto pulverizado. KH. De todas formas todo el mundo tragó saliva. En medio del espeso polvo, la sombra de la figura alta y oscura oscilaba en su visibilidad. Berserker se detuvo intacto. Simplemente se había movido de su punto de partida, donde el camino se había convertido en un cráter. De las armas arrojadas por Archer, la lanza es la que causó esto, alcanzando su objetivo después de retrasarse un poco. Y la espada que debería haber alcanzado su objetivo un poco antes que la lanza no había causado destrucción. La razón de esto sería que la espada estaba en manos de Berserker. ¿Cuántos habían observado la repentina ofensiva y defensa? Al menos Irisbiel y Waver no pudieron comprender lo que había sucedido en ese momento. En verdad, Berserker había agarrado la preciada espada, el primer ataque lanzado por Archer, sin mucho esfuerzo, y con su recién adquirida arma había desviado el segundo ataque, la preciada lanza. ¿Ese bastardo, es realmente un Berserker? Rider respondió con un rugido al murmullo de Mordred. Para alguien que ha renunciado a su razón de locura, es un tipo notablemente hábil. Un noble fantasma es un arma de uso exclusivo del espíritu heroico que lo posee. Otro espíritu heroico que lo tenga en sus manos no sería capaz de manejarlo adecuadamente. Ya sea por milagro o por habilidad, debería ser imposible repeler un ataque consecutivo con tanta claridad en un solo momento. Pero, aún así, más que sorpresa, aparentemente era ira lo que se concentraba en Archer. Todo tipo de muecas distorsionaban su elegante rostro, aturdido en un frenesí asesino. ¿Cómo te atreves a tocar mi tesoro con tus sucias manos? Deseas morir desesperadamente, sin vergüenza. El aire alrededor de Archer comenzó a bailar de nuevo. Como un halo, una majestuosa dorada gira en círculo para mostrar una horda de nuevos noble fantasma, ahora 16 de ellos. No solo espadas y lanzas. Hay hachas, martillos y alabardas. Incluso objetos de uso u origen indefinido, armas de filo afilado y formas extrañas. Cada uno de ellos estaba pulido como un espejo y aún poseía una enorme cantidad de prana fluyendo de ellos. Ninguno de ellos está por debajo del nivel de un misterio divino, todos ellos, sin excepción, son ciertamente noble fantasma. Eso no es posible, eso es lo que Waver pensó en voz alta. Y los demás maestros y espíritus heroicos probablemente pensaron lo mismo. Un espíritu heroico no tiene por qué limitarse a un solo noble fantasma. A veces, uno puede atesorar 3 o 4 superarmas que califiquen como tales. Pero nadie podría tener tantas. Y aquí, Archer los lanza uno tras otro como si tuviera un suministro inagotable de ellos. Y ninguno de ellos había sido visto en la batalla contra Assassin la noche anterior. Veamos hasta dónde puede llegar este pequeño ladrón compulsivo. Tranquilízate, rey de los héroes. Alguien realmente se atrevió a interrumpir a Archer. Chapter 259. Draco.
Gilgamesh miró a Draco, quien se había atrevido a interrumpir las acciones del rey. ¿Eh? ¿Un plebeyo se atreve a interrumpirme a pesar de conocer mi gran estatus? La mirada de Gilgamesh era condescendiente mientras miraba a Draco. Sin embargo, su rostro reveló sorpresa por un instante cuando vio a través de él con su clarividencia. La clarividencia de Gilgamesh se manifiesta en su noble fantasma Shanakvaimuru, el que vio las profundidades. La omnisciente estrella omnipotente, le permite discernir verdades muy ocultas con una sola mirada, desde el nombre verdadero y el noble fantasma del oponente hasta posiblemente ver a través de una parte de la desaparición de la historia humana. Aunque, por alguna razón, mantiene su noble fantasma limitado. Me equivoqué. No eres un simple plebeyo. Escuchar al rey de los Edo es decirle a alguien eso, cuando solo consideraba a Enkidu como alguien más que un plebeyo, decía mucho de lo que había visto en Draco. Además, esa espada, ¿cómo la conseguiste? Bueno, no importa. Ese es uno de los pocos tesoros que no tengo. Entrégamela. Por un momento, la curiosidad de Gilgamesh se apoderó de él antes de que su personalidad lo despertara. No quiero. La respuesta de Draco fue clara y concisa. Su sonrisa lo decía todo, ni siquiera pensaba mucho en Gilgamesh. ¿Te atreves a desafiar las órdenes de este rey? Entonces simplemente debes morir. Hazte a un lado, Mordred. Las armas de Gilgamesh cambiaron de dirección una vez más. Su nuevo objetivo no era otro que Draco. A la orden de Archer, el grupo de noble fantasma que flotaba en el aire fue liberado y cargó contra el dragón. Un fuerte rugido sacudió el aire de la noche y un destello de luz explotó en el cielo. ¿Quién creería que tal destrucción podría lograrse arrojando espadas y otras armas similares? Incontables fantasmas nobles cayeron sobre la calle del distrito de almacenes que ya parecía como si hubiera sido bombardeada. Aún así, el ataque implacable de Gilgamesh no se detuvo. Los nobles fantasmas cayeron como un trueno, dispararon hacia el lugar donde Draco estaba de pie, con suficiente fuerza para dispersar cualquier cosa, y continuaron golpeando y golpeando y golpeando. El ataque fue continuo, incluso aumentando en violencia. Eso se debe a que el objetivo, Draco, simplemente no caía. Todos estaban en estado de shock. Incluso en una situación crítica con una gran cantidad de enemigos alrededor, todos compartían los mismos pensamientos. Incluso Mordred solo podía mirar con asombro a su maestro. Con una mano en su espada, Draco se defendió de los ataques del noble fantasma que iban dirigidos a su cabeza, y simplemente ignoró el resto. Con tal poder de ataque, las armas deberían poder penetrar la armadura que usaba Draco. Sin embargo, Gilgamesh no pudo perforar la armadura de Draco. Tanto la ofensiva como la defensiva estuvieron al mismo nivel. Al ver a estos dos pelear, Saber se estremeció. Si iba a avanzar en la guerra del Santo Grial, tendría que cruzar los brazos con estos dos. Pero frente a bestias más allá de la razón, ¿cómo debería prepararse para mantenerse firme? El dorado parece orgulloso del número de su noble fantasma, pero el tipo de la armadura tiene la peor afinidad con él. Artoria y Mordred miraron a Iskandar confundidos. Incluso Mordred, que conocía mejor las habilidades de su maestro, no sabía qué estaba pensando. Había oído hablar de una piel muy especial, pero no esperaba verla en un máster y aplicada de esta manera. Como comentó Iskandar con calma, Draco no retrocedió ante el feroz ataque de Gilgamesh. En cambio, avanzó lentamente. ¿Qué quieres decir, Rider? Artoria no pudo evitar preguntar. Cualquier información que obtuviera sería importante para futuras batallas. En la antigua Grecia, había una bestia divina similar a Lugayu en Babilonia. Estas bestias pueden rechazar la civilización humana, actuando como una singularidad que rechaza la civilización humana misma. Esta habilidad permanece en su piel, que ha sido utilizada para crear esa armadura. Una bestia divina de la antigua Grecia con tales características, Mordred no tardó en descubrir de quién se trataba. León de Nemea, así es. Antes de que Draco marchara a Nasuberse, recibió la visita de un dios, mencionada en el capítulo 226. Esta era Afrodita, quien había respondido a la propuesta de Draco, de la que hablaremos en un capítulo posterior. Escena retrospectiva, una vez que Afrodita salió de la casa de Draco, miró atentamente la piel del león de Nemea, sin estar seguro de qué debía hacer con ella. ¿Debería colgarlo en la pared como trofeo o algo así? Draco realmente no podía pensar en otra forma de usar esta skin. Objeto detectado con posibilidad de convertirse en noble fantasma. La voz de Sage sorprendió a Draco mientras pensaba qué hacer.
¿Qué quieres decir? En mi memoria interna hay datos de un noble fantasma relacionado con el objeto que tienes en tus manos. Puedes convertirlo en un noble fantasma gastando un punto fate. ¿En serio? ¿Puedo averiguar qué es el noble fantasma antes? Maldita sea, esto fue mucho mejor de lo que Draco esperaba. Sí, se muestran los datos de noble fantasma piel de la bestia divina tipo. Dueño. Alcance. 1 número máximo de objetivos. 1 La piel de la bestia divina es la piel del león de Nemea, obtenida por Heracles después de exterminar a la bestia durante su primer trabajo. La piel de la bestia, mediante un arduo método, fue trabajada por Heracles hasta formar una tela larga y decorada con un patrón distintivo. El león de Nemea puede rechazar la civilización humana, por lo que su piel es invulnerable a los ataques de armas humanas. Sin embargo, no se desgarrará fácilmente. Espera, ¿no está esto demasiado roto? Draco no pudo evitar preguntarse. Iba a partir de su nacimiento en tan solo unos días y se enfrentaría a Servants cuyos mayores poderes residían en sus nobles fantasmas, la mayoría de los cuales eran armas creadas por humanos. Por ejemplo, la puerta de Babilonia era muy poderosa, pero estaba llena de armas que son parte de la civilización humana, es decir, solo Ea y Enkidu eran capaces de hacerle algo en caso de enfrentarse a Gilgamesh. Sin embargo, esto no era lo suficientemente grande para cubrir todo su cuerpo. ¿Puedes transformar esto en una armadura? Puede ser. Sin embargo, el alcance alto depende de tu poder mágico. Además, costará un punto de destino adicional. Perfecto, canjealos ahora mismo. Usando 2 puntos de destino has obtenido el noble fantasma. Piel de la bestia divina, ahora llamada armadura de la bestia divina. El violento crujido se detuvo cuando cayó el último de los 16 noble fantasma. En el vacío del silencio, solo estaba Draco en medio del polvo que descendía. Los alrededores, incluidos los almacenes y los postes de luz, estaban completamente en ruinas. El dragón miraba directamente hacia él, donde Archer estaba de pie en el único poste de luz que quedaba. Todos los nobles fantasmas de Gilgamesh habían quedado a un lado del camino, ni una sola espada había alcanzado la armadura negra. Ya que sabes a qué raza pertenezco, también deberías saber que no mereces estar encima de mí. Conoce tu lugar, Gilgamesh. Maldito tono, ¿estás intentando ponerme en el mismo plano que tú? ¿Yo, que debería estar arriba? Por tercera vez, el espacio a su alrededor se retorció para materializar una horda de armas. El siguiente recuento de noble fantasmas que quemaban llegó a 32. Esta vez, incluso Ryder guardó silencio. Draco había resistido un ataque continuo de 16 noble fantasmas, pero no había forma de que pudiera soportar el doble a esa cantidad. Lo mismo sucedía con todos los demás Servants. Nadie podía calcular ya los límites del poder latente del arquero dorado. Draco solo resopló ante las palabras de Gilgamesh. Tú eres el más fuerte de los mortales. Ni siquiera yo me considero el más fuerte, y ves que mis poderes no son más débiles que los tuyos, incluso cuando estoy atrapado en este débil cuerpo. Gilgamesh enarcó una ceja y pareció pensar en varias cosas por un momento. Finalmente, movió la mano y las 32 armas desaparecieron tan fácilmente como aparecieron. Hizo un movimiento que sorprendió a todos, saltando del poste de luz para pararse frente a Draco. Has llamado mi atención, pero aún no te considero mi igual. Dime tu nombre. Una sonrisa floreció en el rostro del dragón. Draco. Chapter 260. Kariyaso Unel. Gilgamesh va en serio. Planea abrir aún más la puerta de Babilonia, le dijo Kotomine Kirei a Tosaka Tokiomi a través de la joya de comunicación. Kirei estaba observando la batalla desde los ojos de Assassin mientras le transmitía lo que le había sucedido a Tokiomi. Ambos estaban sorprendidos por el poder de Draco cuando mató a Lancer, pero ahora estaban un poco preocupados por su poder para defenderse de Gilgamesh. Tosaka Tokiomi se sostuvo la cabeza después de escuchar el comentario de Kirei. El sótano de la mansión Tosaka no tenía nada del desorden del lejano distrito de almacenes que se había convertido en el campo de batalla. Kirei, manipulando a Assassin, trajo los resultados. Las condiciones eran perfectas. Lo único que no formaba parte de los cálculos era que, dejando de lado a Draco y Mordred, Gilgamesh había llegado al tiempo actual como la clase arquero. No sería exagerado decir que la característica de la clase Archer es el poder de su noble fantasma. Para Gilgamesh, que poseía uno extraordinario de rango X, podría haber sido inevitable.
Pero al final, la habilidad de acción independiente del engreído rey de los héroes era de rango demasiado alto, lo que sin duda fue el mayor error de cálculo. Tokiomi respetaba el gran prestigio del rey de los héroes tanto como podía y tanto como se lo merecía. Pero pensar que su tolerancia sería puesta a prueba tanto y tan pronto. Gilgamesh iba a ser el último en actuar. Ahora mismo, todavía le toca a Assassin actuar y recopilar información. Algo tan temerario como exponer de nuevo la puerta de Babilonia a todos y lanzar todas sus fuerzas contra el misterioso Draco, esto simplemente no puede pasarse por alto. Para un Servant con la capacidad de acción independiente, que no confía en su máster, la única forma de darle órdenes son los hechizos de comando. Esto otorga el derecho a solo 3 órdenes absolutas. Para devolverle un Servant a Gilgamesh, que no tiene ni una pizca de respeto por su máster, son lo más preciado que tenía Tokiomi. Mantén siempre tu elegancia. Este es un precepto familiar que se transmite de generación en generación en la familia Tosaka. Para aquel que lo guarda en su corazón, ser instado a desperdiciar un hechizo de comando antes que todos los demás maestros. Maestro, ¿cuál es su decisión? Kirei lo insta con voz áspera desde la otra terminal del comunicador. Apretando los dientes, Tokiomi miró fijamente el dorso de su mano derecha. Justo cuando estaba a punto de usar uno de ellos. Esperar. La voz de Kirei detuvo los movimientos de Tokiomi. ¿Qué está sucediendo? Gilgamesh se ha retirado, ha cerrado la puerta de Babilonia por sí solo. Y Draco, un buen nombre. Digno de alguien de tu raza. Aunque es muy poco original. Gilgamesh asintió, luciendo satisfecho por alguna razón. Sus ojos carmesí ya habían perdido la llama del intento de asesinato. Evitaste la muerte por un pelo, perro rabioso, dijo mientras miraba a Berserker, quien no se había movido mientras observaba la batalla entre Archer y Draco. Con su constante arrogancia, el arquero dorado miró hacia la fila de sirvientes. Plebeyos, la próxima vez bajen la multitud. No toleraré nada que no sea un verdadero héroe. Con esta última advertencia despreocupada, Gilgamesh canceló su materialización. La armadura dorada perdió su estado físico y desapareció, dejando solo los restos de su resplandor. El enfrentamiento entre los dos caballeros, dorado y negro, llegó a su conclusión de una manera que nadie esperaba. HMPH. Este arquero es demasiado imprudente, exageró Ryder con una sonrisa amarga. Sin embargo, todos los demás pensaron que no era el momento para un comentario descuidado. Tanto el misterioso Berserker que se había defendido también de los ataques de Archer como el chico que incluso había logrado ser reconocido por el rey de los héroes todavía estaban allí, de pie frente a ellos. Los ojos ardientes de Berserker vagaron por el espacio vacío, habiendo perdido su objetivo, luego, al encontrar una nueva presa, se iluminaron nuevamente. Señalada por esos ojos teñidos del color de la malicia, Saber sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La voz parecía brotar del suelo. Como un hechizo, como una maldición, era un gemido lleno de malicia que apenas se parecía al habla humana. Esta era la voz de Berserker. Era la primera vez que los demás la escuchaban. H. Como un hechizo con forma humana, inflado con intenciones asesinas, el caballero negro cargó hacia el plateado rey de los caballeros. Y el prana se consume no solo para mantener al sirviente materializado sino también por todos los esfuerzos que realiza. Por lo tanto, en batalla, la tasa de consumo es mayor. El prana se extrae de los circuitos mágicos del maestro y se suministra al sirviente. Y la activación de los circuitos mágicos, en el caso de Kari Yamatou, significa el infierno del dolor de ver su cuerpo consumido por las crestas de gusano. Cuando está desmaterializado, el consumo de prana es mínimo. Pero incluso en ese estado, Kari ya sufría palpitaciones y mareos. Pero cuando Berserker se materializó, la agonía fue más allá de la imaginación. El cuerpo extraño despierta y comienza a devorar su carne, triturando sus huesos. Actuando como los pseudo-circuitos mágicos de Kariya, las crestas de gusano entregaron el prana absorbido a Berserker sin preocuparse por los límites del anfitrión. Hablar de agonía no es la mitad de la historia. Al ser corroído, saqueado por una criatura viviente dentro de su cuerpo, el dolor de ser devorado vivo se duplica por el miedo y el asco. H. Oculto en la oscuridad, Kariya ahogó su grito de muerte inminente, desgarrándose la garganta y el pecho. Cuando su piel se rompió y comenzó a derramar sangre, comenzó a morderse las uñas de ambas manos. Y lo que es peor, el consumo de prana que le exigen los berserker al maestro es aún mayor.
Cuando Zouken hizo que Kariya usara la fórmula de la locura durante la invocación para hacerlo más fuerte, tal vez ese ya era un plan del viejo mago para tiranizarlo. Los gusanos le estaban mordiendo la columna vertebral. Los gusanos le estaban derritiendo los nervios. Los gusanos se estaban anidando en más adentro del cuerpo de Kariya. Los gusanos son 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 los gusanos. Gaa, no pudo contener el grito, pero solo se le escapó un gemido demacrado. El intenso dolor lo estrangulaba y no podía salir de su garganta. Cuando comenzó a sollozar, Kariya siguió maltratando su cuerpo con ira. Ni siquiera pudo observar la pelea de Archer y Berserker en la calle principal. Ni siquiera se había dado cuenta de que Berserker ni siquiera estaba peleando. Cuando la tormenta de dolor finalmente se calmó, Kariya tardó un tiempo en recuperar su capacidad de pensar y comprender la situación. Respirando con dificultad por los últimos rastros de su agonía, Kariya continuó observando el campo de batalla a través de la visión de su familiar. Todavía quedan 3 servants. No se pudo encontrar a Archer por ningún lado. La batalla ha terminado. La batalla no está ganada. Quizás Tokiomi hizo escapar a Archer al comprender su desventaja. El berserker de Kariya no se acobardó ante el abrumador Golden Archer. Con un arte mágico entrenado en un año, Kariya pudo rivalizar con la magia de Tosaka, pulida por generaciones por su cuenta. Jajaja, demacrado, Kariya se rió ásperamente de su teoría. Lo logró. Ese mago engreído finalmente fue salpicado de barro por un hombre común como Kariya, después de siempre hacer que los que son como él fueran menos. Kariya se burló enormemente de Tokiomi y Zouken en su corazón, pensando: ¿viste eso? No soy un perdedor. Nadie me llamará nunca más un fracaso o un bicho raro. Puedo luchar contra ti. Te haré saber lo que es el miedo. Eso es suficiente por esta noche. No hay razón para continuar una batalla que solo te torturará ahora que tu enemigo jurado, Archer, se ha retirado. Simplemente deja que los otros servants se maten entre ellos como quieran. Cuando formó su conclusión, Kariya fue el más aterrorizado de todos los que vieron a Berserker tomar a saber como su nuevo objetivo y arremeter contra ella.